Eh, Vamos a comenzar el día de hoy con, con esta materia, ¿verdad? Y el tema que le voy a presentar el día de hoy es eh, los materiales cerámicos. Mi nombre es José Luis Hidalgo González. Y pues lo primero que vamos a comenzar viendo va a ser el contenido del día de hoy. Tenemos ahí que vamos a tener una breve introducción, una definición de lo que son los materiales cerámicos, ahora sí que sus propiedades, ¿verdad? Así como sus estructuras cristalinas. Veremos algo acerca de las aplicaciones del procesamiento de estos cerámicos, los cerámicos tradicionales y los nuevos materiales cerámicos y los nanocerámicos y compósitos, y finalmente pues unas conclusiones y nuestra referencia, ¿no? Entonces, pues vamos a estar viendo algunos aspectos importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a ver unos materiales eh, que son materiales cerámicos, ¿verdad? Que son de vital importancia, por ejemplo, para la industria, como por ejemplo el titanato de bario, ¿verdad? Este material, pues se dice que es muy importante porque muestra el efecto piezoeléctrico, ¿verdad? Que básicamente consiste en que cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico, se contrae en una dirección y se expande en otra, ¿verdad? Entonces, estos materiales pues son conocidos como las cerámicas ferroeléctricas, ¿verdad? Y pues son importantes para el ámbito industrial. De la misma forma, ¿verdad? Pues estaremos viendo información, ¿verdad? Acerca de su estructura tipo perovskita, ¿verdad? Y estaremos pues, viendo su celda unitaria. También pues hay algunos materiales de este tipo de materiales que son, por ejemplo, el litio, bario, eh, cobre, ¿verdad? Es un material cerámico, ¿verdad? Que muestra un efecto superconductor, ¿verdad? En este caso, pues, este efecto superconductor, o bueno, mejor dicho, los materiales que tienen efecto superconductor se dice que son diamagnéticos perfectos, ¿verdad? En este caso quiere decir que muestran un efecto conocido como el efecto Meissner, ¿verdad? Entonces ellos muestran una resistividad cero y muestran también pues una espeliación del campo magnético. Es decir, ¿verdad? Algunas aplicaciones, ejemplos de este tipo de materiales superconductores, los vemos, por ejemplo, en los trenes de levitación magnética, ¿verdad? Entonces, así pues estaremos viendo diferentes aspectos importantes de los materiales cerámicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a entender que estos materiales cerámicos pues los encontramos en gran parte, ¿verdad? De nuestra vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, en la arcilla, en el sílice, el feldespato, ¿verdad? Ahora sí que en las vasijas, ¿verdad? En los ladrillos, ¿no? Entonces, estos materiales cerámicos pues se clasifican en dos grupos, en tradicionales y de uso especial, ¿verdad? Entonces estos pues son muy, obviamente que son muy importantes, ¿verdad? Porque pues son muy abundantes en la naturaleza, ¿no? Entonces también han atraído gran atención debido a sus buenas propiedades mecánicas y físicas, ¿verdad? Entonces, estas propiedades pues son mayores que la de los metales, ¿no? Entonces, normalmente escuchamos el término cerámico, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de este término, pues nos estamos refiriendo al término griego que significa queramos, ¿verdad? Que significa arcilla, ¿verdad? O también dicho en otras palabras, queramicos, que significa productos de arcilla, ¿no? Entonces, estos materiales cerámicos pues pueden ser metálicos y no metálicos, ¿no? Entonces, se dice que estos materiales cerámicos tienen pues las estructuras cristalinas más complejas, ¿verdad? De los materiales, entonces, y debido a sus tipos de enlace, ¿verdad? Por ejemplo, iónicos o
o covalentes, ¿verdad? Que pueden mostrar estos materiales. Se dice que estos tienen pues propiedades singulares y particulares, ¿verdad? De este tipo de materiales, como por ejemplo una alta dureza, como por ejemplo un buen aislante térmico, ¿verdad? Y eléctrico. Muestran también una buena estabilidad térmica, ¿verdad? Química, perdón, y también pues tienen temperaturas de fusión pues muy altas, ¿no? Entonces por eso este tipo de materiales pues son importantes, ¿verdad? Por sus propiedades singulares, ¿verdad? De estos materiales, ¿verdad? Entonces de esta manera pues se dice que pues existen diferentes materiales cerámicos, ¿verdad? Y que estos contienen tanto elementos metálicos como no metálicos, ¿verdad? Uno de ellos es el óxido de aluminio, o también conocido como alúmina, ¿verdad? En este caso, pues este material tiene el aluminio y el oxígeno, ¿verdad? Que son elementos, ¿verdad? Metálicos y no metálicos, ¿verdad? Y este tipo de materiales, pues normalmente se utiliza, por ejemplo, como un material abrasivo, ¿verdad? Para la preparación metalográfica de los materiales para su observación en el microscopio, ¿no? Entonces, estos materiales se dice que tienen una estructura cristalina tipo corindón, ¿verdad? Que es muy parecida a la estructura hexagonal. En este caso, se dice que este material, ¿verdad? De aluminada tiene pues su aplicación como materiales abrasivos hasta su uso también en huesos artificiales. Entonces a continuación pues se muestran algunos datos cristalográficos, ¿verdad? De este material, ¿verdad? De alumina. Por ejemplo, ahí tenemos su grupo espacial, tenemos también su estructura cristalina, ¿verdad? Que es trigonal con ejes hexagonales, y tenemos también sus parámetros de red, así como sus coordenadas atómicas. De esta manera, mediante el software Diamond, ¿verdad? Nosotros hacemos pues un diseño de su estructura cristalina tipo corindón, ¿verdad? Como la que se muestra aquí en la imagen, ¿verdad? Podemos ver del lado derecho pues todos los datos cristalográficos que se utilizaron para diseñar esta estructura cristalográfica en el software, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí su grupo espacial, por ejemplo, vemos aquí los parámetros de red, ¿verdad? Vemos también, por ejemplo, el volumen de la celda unitaria, ¿verdad? Y bueno, eh, así también, pues, por medio de este software también se realiza el diseño de la celda unitaria, ¿verdad? Para la estructura tipo perovskita, como la que se muestra a continuación aquí en la imagen. Entonces, esta estructura tipo perovskita, pues la muestran los materiales de titanato de bario, ¿verdad? Y titanato de estroncio, ¿verdad? En este caso se muestra la celda unitaria para el titanato de bario. Por ejemplo, se puede ver que los átomos que están en los corners, ¿verdad? O en las esquinas de este cubo, ¿verdad? Son los átomos de bario. Los átomos que están por ejemplo, en las caras, ¿verdad? Los de color rojo, ¿verdad? Son los átomos de oxígeno, y el átomo que está en el centro o en el cuerpo, ¿verdad? Es el átomo de titanio, ¿verdad? Y de igual forma, pues aquí se muestra su grupo espacial, ¿verdad? Tetragonal, ¿verdad? Se muestran también sus parámetros de red, el volumen de la celda unitaria y las coordenadas atómicas de sus átomos, ¿no? Entonces, este material pues se dice que es muy importante, ¿verdad? Industrialmente, ¿verdad? Especialmente el titanato de bario, ¿verdad? Y arriba de 120 grados centígrados pues muestra una estructura cúbica, mientras que cuando este está debajo de esta temperatura pues muestra una estructura cúbica tetragonal, ¿verdad? En este caso, pues se dice que este material presenta un efecto conocido como, o también nombrado como efecto piezoeléctrico, ¿verdad? Que en este caso mencionábamos que este efecto consiste en que cuando yo aplico un campo eléctrico, eh, hay un cambio en las dimensiones, ¿verdad? En una dirección y en la otra se contrae, ¿verdad? Entonces, estos materiales piezoeléctricos pues se usan como actuadores también, y los más usados son
los óxidos de plomo, de titanio y de circonio, también conocidos como el PZT, ¿verdad? Entonces a estos óxidos, ¿verdad? Se les agrega también litio y magnesio, ¿verdad? Entonces, estos materiales, ¿verdad? Piezoeléctricos se dice que surgieron en los 1880, ¿verdad? Con Pierre y Jacques Curie, ¿verdad? Lo reportan por primera vez ellos, entonces ellos muestran pues un ejemplo, ¿verdad? Ellos muestran este efecto, ¿verdad? En los materiales y un ejemplo de este tipo de materiales, ¿verdad? Que están en la naturaleza, ¿verdad? Es el cuarzo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los materiales pues, eléctricos en el SPM, ¿verdad? Que es el microscopio, ¿verdad? Eh, regulan pues con gran presión los desplazamientos de esta punta y de la muestra, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿verdad? De cerámicos cristalinos como el óxido de calcio, el óxido de magnesio, el óxido de níquel, el óxido de hierro. Entonces todos estos tienen una estructura de cloruro, tienen la estructura del cloruro de sodio, como la que se muestra ahí en la imagen, ¿verdad? Podemos observar la celda unitaria del cloruro, ¿verdad? De sodio, donde los átomos de color verde representan el cloro y los átomos de color gris representan, pero los átomos de color gris representan el sodio y los átomos de color verde representan el cloro. Este material se dice que tiene una estructura cúbica, ¿verdad? Con estos parámetros de red y un volumen de la celda unitaria de 177.50. Entonces, vemos, ¿verdad? Que los átomos de cloro, ¿verdad? Están en los corners, ¿sí? Este, y, y bueno, también aquí podemos nosotros observar, ¿verdad? La estructura cristalina, ¿verdad? De la cristobalita en una de sus formas, ¿verdad? Podemos observar en la imagen, ¿verdad? Que tenemos allí el silicio, ¿verdad? Que está rodeado por 4 oxígenos, ¿verdad? Que en este caso, pues los átomos de color rojo, pues son los oxígenos, ¿verdad? Y los átomos de color gris son del silicio, ¿verdad? Y bueno, estos átomos de color rojo, ¿verdad? Forman tetraedros, ¿verdad? Los cuales pues son las unidades fundamentales, ¿verdad? Del sílice, de la arcilla y de los silicatos. Por tal motivo, pues aquí su importancia, ¿no? Algunas aplicaciones, ¿verdad? De los materiales cerámicos, pues es en la alfarería, por ejemplo, en la fabricación de azulejos, en la fabricación de imanes, de dispositivos electrónicos, fibras, entre algunas otras, ¿verdad? Entonces, los materiales cerámicos como el óxido de hierro y el óxido de zinc se dice que son semiconductores, ¿verdad? Pero también, como mencionábamos ahorita, existen materiales, ¿verdad? Cerámicos, ¿verdad? Del tipo hidrobario cobre, que muestran un efecto superconductor, ¿verdad? Que en este caso decimos que estos materiales, pues son materiales diamagnéticos, ¿verdad? Perfectos. Esto significa, ¿verdad? Que muestran el efecto Meitner. En este caso se dice que el efecto Meitner consiste en una resistividad cero del material y una expedición del campo magnético, ¿verdad? Este efecto de superconductividad, ¿verdad? Lo vemos mucho por ejemplo, en los trenes de levitación magnética, ¿verdad? Que actualmente existen, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Entonces, también tenemos, ¿verdad? Que el procesamiento de los cerámicos, ¿verdad? Es un procesamiento que consta de 3 pasos, ¿verdad? Preparación del material, su moldeado, ¿verdad? O colada y su tratamiento térmico de secado, ¿no? Entonces, por otra parte, pues también otra forma de realizar estos materiales consiste en la compresión y sinterizado, ¿verdad? Que para esto pues se siguen 5 pasos, ¿verdad? En este caso los cerámicos más avanzados, pues para realizar esto se inicia en forma de polvo, ¿verdad? Y posteriormente, pues a estos materiales, a estos polvos se les va agregando, ¿verdad? Lubricante para poder compactarlo de una mejor manera. Después, pues estos materiales es necesario que se prensen, ¿verdad? Para darles pues sus propiedades requeridas.
En este caso, pues es importante mencionar, ¿verdad?, que no se busca la vitrificación, ¿verdad? Es decir, mediante la difusión se logra la resistencia deseada. Entonces, la difusión en los bordes de grano, ¿verdad?, reduce lo que son los poros e incrementa la densidad, ¿sí? Entonces, por otra parte, tenemos el proceso Sol-Gel. Este proceso Sol-Gel, pues busca producir, ¿verdad?, y consolidar polvos cerámicos, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad?, aquellos que son muy finos, ¿verdad? Y para eso pues se tiene que preparar una solución coloidal, ¿verdad?, líquida, en este caso que contenga, ¿verdad?, iones metálicos en esa solución que estén disueltos, ¿verdad? Y se dice también, ¿verdad?, que el siguiente paso pues de esta reacción de hidrólisis, eh, ahora sí que es la formación del sol, ¿verdad? Y ahí pues lo que son las cadenas tipo poliméricas, ¿verdad?, se van formando, ¿verdad?, con iones metálicos y con oxígeno. Entonces, de esta solución, ¿verdad?, pues se obtiene lo que son óxidos amorfos, ¿verdad?, los cuales en este caso pues son el gel, ¿verdad? Entonces, este gel pues posteriormente se seca y se hornea para el sinterizado y se compacta, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar también, ¿verdad?, que las temperaturas en este proceso utilizadas, ¿verdad?, son temperaturas bajas. Entonces, es importante resaltar esa parte, ¿verdad?, porque muchas de las veces el obtener estas temperaturas altas es un poco complicado, ¿verdad? Y se necesita utilizar pues hornos, ¿verdad?, apropiados para alcanzar estas altas temperaturas, ¿no? Entonces, en este caso, se usan temperaturas bajas porque pues los polvos son altamente reactivos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte al momento de realizar la síntesis de este tipo de materiales, ¿verdad? Ya que podríamos tener algún accidente, ¿no? Entonces también tenemos por otra parte los materiales cerámicos, que en este caso pues dijimos que se basan en lo que son los sílices, los óxidos minerales, los silicatos, ¿verdad?, minerales, ¿verdad?, y algunos productos que se fabrican, ¿verdad?, de cerámicos tradicionales, pues son, como decíamos ahorita, ¿verdad?, estos materiales cerámicos son muy importantes porque son muy abundantes en la naturaleza, pero también los usamos a diario, ¿verdad? Puede ser en cualquier lugar, ¿no? Entonces, estos materiales cerámicos se dice que son, por ejemplo, las vasijas, ¿verdad?, que vemos a veces en casa, ¿verdad?, al igual que las vajillas, ¿verdad?, o por ejemplo en una construcción, ¿verdad?, por ejemplo los ladrillos, ¿verdad?, o por ejemplo igual en casa, ¿verdad?, en el piso podemos ver los mosaicos, los azulejos, ¿no? Entonces, el cemento también, ¿verdad?, son material cerámico tradicional, ¿verdad? Y bueno, todos estos, pues, así como por ejemplo la lúmina, que es pues un material abrasivo, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que son los materiales cerámicos o los nuevos materiales cerámicos, también dicho, ¿verdad? Estos, a diferencia de los tradicionales, pues tienen la diferencia que son fabricados, ¿verdad?, sintetizados de manera sintética, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos de ellos, pues son, por ejemplo, los carburos, los nitruros, los boruros, los óxidos, ¿verdad? Entonces, no existe una forma muy clara, ¿verdad?, de distinguir entre estos nuevos materiales cerámicos y los tradicionales. O sea, más bien se dice que esto consiste básicamente, la diferencia es en la forma de procesamiento más que en la composición química, ¿verdad? Entonces, estos materiales, ¿verdad?, pues se basan de silicato de aluminio en cantidades variables, ¿verdad?, que en este caso constituyen el grueso de los materiales cerámicos tradicionales. Entonces, en este caso se dice que estos materiales nuevos cerámicos, ¿verdad?, son sencillos en cuanto a su química, ¿verdad?, a comparado con los tradicionales, ¿verdad? Entonces,
químicamente pues no son muy complicados, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos también por otra parte pues los nanocerámicos y compósitos. Entonces estos materiales pues se usan porque tienen una mejor ductibilidad y las propiedades de manufactura pues son también mejoradas, ¿no? Entonces en este caso pues estos materiales se fabrican por una técnica que es conocida como la condensación de gases. Entonces también son conocidos como, en vez de ser nanocerámicos, se les dice materiales tipo nanofase, ¿verdad? Entonces estos materiales se dice que son dúctiles a temperaturas significativamente inferiores a los cerámicos convencionales y son más fuertes y fáciles de fabricar y maquinar y con menos defectos, ¿verdad? Entonces, la industria, donde nosotros vemos industrialmente estos materiales, por ejemplo, en las válvulas, en los balancines, en los rotores, en los componentes de motores de reacción, ¿verdad? Todo esto pues se presenta en la industria automotriz. Y bueno, para concluir el día de hoy, pues que hemos visto pues la importancia de los materiales cerámicos, así como las propiedades que estos tienen, ¿verdad? También hemos aprendido acerca de las diferentes estructuras cristalinas, ¿verdad? De los cerámicos, y también, bueno, que el titanato de bario es uno de los materiales, pues, más importantes a nivel industrial, ¿verdad? El cual muestra, pues, ese efecto que mencionábamos ahorita, el efecto piezoeléctrico. Entonces también pues hemos aprendido acerca de los diferentes métodos de procesamiento de estos materiales cerámicos, ¿verdad? Y también pues hemos visto la diferencia entre los materiales tradicionales cerámicos, ¿verdad? Y los nuevos, ¿verdad? Y que todo esto pues tiene que ver en esa diferencia consiste básicamente en los métodos de procesamiento más que en la química, ¿verdad? O en la composición química de los materiales. Y por último, pues aquí están las referencias, ¿verdad? Que hemos usado para preparar esta presentación. Y bueno, así nos despedimos y pues nos vemos en la próxima clase.